Dice la palabra que en el segundo día Dios trajo una expansión sobre las aguas que habían. Separó las aguas. A esto llamó expansión. ¿Pero qué es una expansión? Vamos a resumirlo en una separación. Había solamente agua y el Espíritu Santo se paseaba sobre la tierra, pero lo único que existía era agua. Y Dios decidió traer una separación y crear el firmamento. Y encima de ese firmamento quedó agua. Algunos expertos dicen que eso puede ser vapor de agua o literalmente puede ser agua. Yo estuve viendo unos videos de unos cohetes que enviaron, y cuando sobrepasaba la atmósfera, cuando sobrepasaba esa capa, o algunos le dicen bóveda, se podía ver cómo se desprendía agua de esa capa, que era resistente, que aunque no se ve, es fuerte para protegernos tanto de cosas de afuera y como el aire que nosotros respiramos no se escape. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dios va a traer una separación. Pero pregúnteme, pastor, ¿qué es esa separación? Esa separación va a ser una expansión. Y la expansión va a venir a tu vida. La expansión va a venir a tu emprendimiento. La expansión va a venir a tu empresa. Dios está haciendo cosas grandes para llevarte a nuevos niveles. Esta palabra la voy a titular desatando expansión. Repite conmigo: desatando expansión. Dile: desatando expansión. Amén. Date un fuerte aplauso. Ahora dáselo más fuerte a Dios. Así como Dios fue violento en ese segundo día para crear la expansión, y voy a ser breve en ese concepto porque es bastante lo que te voy a decir y lo voy a resumir en 45 minutos, eso espero. Es violento lo que hace Dios. Si Él lo determina en tu vida, así como lo determinó en el segundo día, a traer esta expansión. Y además, a través de esta expansión, Él trajo equipamiento. Porque en los siguientes días, la tierra no se quedó vacía. Dios empezó a colocar a los animales. Dios empezó a colocar los árboles. Dios empezó a colocar orden en la tierra. Al principio todo estaba desordenado y vacío. Pero fue después de la expansión que Dios comenzó a equipar la tierra. Vinieron, como te dije, las cosas que creó Dios. Así mismo va a ser en tu vida. Cuando Dios comienza a expandirte, cuando Dios comienza a separarte para cosas grandes, te va a equipar con tu máquina de coser, te va a equipar con miles de cosas que necesitas para tu empresa, te va a equipar con miles de cosas para tu emprendimiento, te va a equipar. La expansión trae equipamiento, la expansión va a traer poder. Oh, vamos, yo siendo tú le doy un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero sobre todo, repite conmigo, sobre todo, va a traer orden. Dile: va a traer orden a mi vida. Dios trajo orden sobre la tierra. Y sobre tu expansión tiene que venir orden. Hay gente que se ha sentido desamparada, se ha sentido en tinieblas, se ha sentido en el suelo. No ven orden. Todo lo que hacen fracasa. Cuando se quieren levantar no prospera nada. Han fracasado varias veces en su emprendimiento, en su empresa. Aún otros ni siquiera han puesto en marcha el sueño que Dios les dio un día. Pero si tú te atreves a entrar en medio de la expansión de Dios, a veces debemos atrevernos, pero en el caso de la tierra no nos quedaba otra que quedar en medio del cielo, quedar en medio del firmamento. Pero hay momentos donde tú vas a tener que decidir tomar la autoridad que Dios te ha dado, ¿Sabe por qué? Porque después que Dios creó todo, después que Dios lo equipó, después que Dios puso, como te dije, las aves, puso los animales, las aguas crearon, los monstruos marinos, después de todo eso, Dios creó al ser humano para que tuviera autoridad. Yo no sé si tú lo estás agarrando, pero Dios te va a dar autoridad sobre lo que te está entregando, sobre tu empresa. Necesitas un local, Orlando. ¿Sabes qué? Autoridad va a haber sobre ese local. Vas a tener los gatos, vas a tener los empleados, vas a tener autoridad. Y sobre todo eso tú vas a sojuzgar. Hay hambre de prosperar, te pregunto. Hay hambre de levantar tu empresa. Debes entrar en la expansión. Debes sostenerte en medio de la expansión. La expansión va a traer
va a traer un avivamiento sobre tu vida, pero espiritual primero. La expansión es poderosa en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta y dejamos pasar las oportunidades y dejamos pasar el buen tiempo. Y cuando ya te activas, cuando te despiertas, ya es tarde. ¿Sabes qué? Yo te digo, para la Roca 49, para los amigos que están hoy acá, para los que nos visitan por primera vez, este es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es el día de levantarse. Hoy es el día de entrar en la expansión. Hoy es el día de clamar a Dios por una expansión. En la Roca hay expansión. En tu vida tiene que haber expansión. En tu vida tiene que haber algo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Poderoso! ¿Cuántos se gozan con la palabra? Aleluya. Dile, me estoy gozando. Mueve al que está a tu lado, dile, estás recibiendo. Hay orden en tu vida espiritual. Va a haber orden, porque ahí radica todo. Orden. Pero después de todas estas promesas, después de todo lo que te he hablado, usted se preguntará, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para expandirme después que estoy ahí? Es verdad, Dios te da las oportunidades, abre los cielos, te equipa, pero tiene que existir algo más para avanzar más rápidamente o para alcanzar el objetivo, la visión que Dios te entregó. Tiene que existir algo, una llave que Dios te entregue, y yo te la tengo hoy. Pregúnteme, ¿cuál es esa, pastor? Dile, sabiduría. ¿Sabe? Después de estudiar toda esta semana, he estado de verdad metido en esta palabra y cada vez que me meto, Dios trae algo nuevo, algo nuevo. Y llegué a la conclusión de que para poder entrar en la expansión como es, necesitamos sabiduría. Cuando Salomón oró a Dios, levantó 1000 holocaustos. Este hombre tuvo algo especial al levantar esos 1000 holocaustos. Usted dirá, ¿pero qué tenía? Salomón, aún sin haber pedido sabiduría, tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque él adquirió sabiduría a través de su padre, por la experiencia. Aún siendo niño veía a David levantar 1000 holocaustos. Aún siendo joven veía a David arrodillarse o a orar a Dios. Cuando se veía perseguido, cuando se veía atribulado, David lo que hacía era buscar a Dios. Y ese destello de sabiduría que tuvo Salomón al hacer 1000 sacrificios a Dios, trajo una recompensa enorme para su vida. La mayor recompensa, porque Dios se le apareció en un sueño, le habló en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Tú sabes lo que es que Dios te diga, pídeme lo que tú quieras. Tú te pones a pensar ahora y tú dices, no, yo quiero los millones del mundo. Eso lo pensaría, yo creo que el 90% de la humanidad. Sinceramente hablando, yo creo que el 90% de la humanidad diría, yo quiero las riquezas, yo quiero que venzas a mis enemigos, como le dijo Dios a Salomón. Yo quiero que los derrotes, que los mates, yo quiero. Pero Salomón, en el libro de Reyes, capítulo 3, pidió un corazón entendido. La expansión no se puede mantener sin un corazón entendido. Quizás las promesas del principio te movieron, pero la llave está acá. Para llegar a esas promesas que te dije al principio, debes tener sabiduría. La sabiduría de Salomón fue tremenda, porque él no pidió ni siquiera sabiduría para prosperar. Él no pidió sabiduría para tener dinero. Él pidió sabiduría para gobernar a un pueblo. Él pidió sabiduría porque tenía quizás miedo, especulando un poco. Quizás tenía un poco de pánico porque su padre había sido un hombre excelente. Su corazón era conforme al de Dios. Se veía quizás intimidado por los retos que venían, por las situaciones que venían. Y dice la palabra que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría en sí es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Es saber tomar buenas decisiones. Es ejecutar. Y más adelante te voy a profundizar un poco más esto. Pero tú lo que necesitas en tu vida es sabiduría. Repite conmigo, necesito sabiduría. Dile, yo quiero la expansión, pero dame la sabiduría para alcanzarla y para mantenerme. Amén. Dáselo fuerte a Él. Y ese es el punto número 1. Destellos de sabiduría. ¿Cómo adquiero sabiduría? A través de los destellos. En tu vida han pasado cosas. En mi vida han pasado cosas
que me han hecho adquirir sabiduría. Pero hay una sabiduría por experiencia y hay una sabiduría directa de Dios. Hay quienes se pegan a aquellos que encuentran la sabiduría directa de Dios y encuentran sabiduría. Yo lo hago mucho, yo lo hago con mi apóstol. Cada vez que lo escucho predicar, cada vez que lo escucho, trato de adquirir sabiduría. Son años que él tiene de experiencia que yo no tengo. Y nos podemos ahorrar muchos problemas y podemos adelantarnos mucho más rápido cuando adquirimos sabiduría por la experiencia. Pero no puedes abandonar encontrar la sabiduría, hallar la sabiduría a través de tu comunión con Dios. Tu conexión con Dios te va a hacer tener sabiduría y ser sabio, por ende. Ser un hombre sabio, ser una mujer sabia, que sepa dónde está, que sepa hacia dónde va, que sepa discernir entre el bien y el mal. Salomón pidió esta sabiduría y Dios le dijo: tú hubieses podido pedir lo que quisieras, pero por cuanto pediste un corazón entendido, por cuanto pediste sabiduría, riqueza y honra habrá en tu vida. Cuando hay corazones sabios, saben pedir. La palabra en Santiago 1:5 dice que aquellos que piden sabiduría, Dios se la dará sin reproche. Tu llave hoy es que puedas encontrar sabiduría. Vamos a leer lo que dice la palabra en el Proverbios capítulo 3 versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son las que la retienen. Repite conmigo: las que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Con esta palabra, lo que te dije al principio, con lo que te estoy hablando de la sabiduría. Te pregunto yo, ¿con qué fundó Dios la tierra? ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Con qué implementó el firmamento? Con inteligencia. Tú lo que necesitas en tu vida es la sabiduría de Dios. Si tú puedes salir hoy por esa puerta, después de haber pedido sabiduría, yo te aseguro que los planes que se mantuvieron estancados durante años, a partir de hoy se pondrán en marcha. Porque ya no harás las cosas a tu manera. Empezarás a hacer las cosas con la voluntad del Padre. Empezarás a hacer las cosas con la voluntad de Dios. Dios lo hizo todo con sabiduría. Lo que necesitamos es sabiduría. La inteligencia de Dios vendrá a tu vida. Dile: la inteligencia viene a mi vida. Vamos, dáselo más fuerte a Él. Número 2, ¿cómo nos expandimos? ¿Cómo nos mantenemos en la expansión? Debemos reconocer nuestras debilidades y nuestras responsabilidades. Tu principal responsabilidad con Dios es ayudar a edificar el reino acá en la tierra. Eso es lo que tú debes entender. Aquellos que tienen su corazón en la casa de Dios, Dios los prosperará. Aquellos que tienen su corazón en las cosas de Dios, Dios los levantará. Dios traerá aún más, añadirá aún más. Y eso fue lo que sucedió con David. David le dijo: este pueblo es grande, este pueblo es numeroso. Él reconoció la responsabilidad que tenía con un pueblo. Él hubiese podido decir: yo soy príncipe, ahora soy rey, mi padre me tuvo que haber dejado riqueza, o le tuvo que haber dejado riqueza, yo solamente me voy a gastar esta riqueza. Él no pensó en nada de eso. Él pensó en la responsabilidad que tenía con la casa de David. Él pensó con la responsabilidad que tenía con la gente y el pueblo que Dios le había entregado. Tú debes entender la responsabilidad que tienes en este tiempo de ser parte de una generación multiplicadora, de ser parte de una generación que no se estanca, de ser parte de una generación que alcanzará almas. ¿Cómo lo lograremos? Algunos de ustedes están llamados a financiar el reino de Dios, pero son los que tienen su corazón en la casa del Padre. Si tu corazón está en la casa del Padre, Dios te levantará y Dios te prosperará. Yo, siendo tú, le estuviese dando un fuerte, pero fuerte aplauso. Aleluya.
Aleluya. Pero David también reconoció sus debilidades. La soberbia y el orgullo, quizás durante todos estos años, te han mantenido estancados. En el 2016, cuando todos estaban en crisis, o el país estaba en crisis, aún peor que quizás la que tenemos ahora, hubo gente que se levantó, hubo gente que prosperó. En la pandemia, cuando muchos estaban encerrados, habían emprendedores que Dios los estaba levantando, que Dios les estaba dando oportunidades, y hoy en día están establecidos. Yo conozco gente que en la pandemia se levantó. ¿Por qué? Porque pusieron su corazón en la casa de Dios, pusieron sus debilidades en las manos del Señor. Tú hoy debes reconocer lo que no puedes hacer. ¿Qué le dijo Salomón a Dios? Yo soy joven, yo no sé ni entrar ni salir. Esto se refiere a tomar decisiones. Esto se refiere a la confianza que tenía para hacer transacciones con otras naciones. Esto se refería a la conexión que debía tener con Dios para tomar buenas decisiones, para hacer buenas negociaciones, para hacer prosperar a la nación, para que a su vez estuviese bien. Tú necesitas reconocer tus debilidades, porque en tus debilidades Dios se fortalece. Porque en medio de lo que tú no puedes hacer, Dios te va a decir cómo lo tienes que hacer. En medio de las cosas que tú no puedes ver, Dios te va a quitar las tinieblas de tus ojos y te va a poner gente que te va a conectar. Te vas a conectar con gente poderosa. Te vas a conectar con gente quizás que te va a financiar tu negocio, va a financiar lo que tú no has podido ahora. Pero si tú reconoces tu debilidad, dejas el orgullo a un lado y dices: Padre, yo necesito tu ayuda, Padre, yo necesito de ti. Dios podrá levantarte, Dios podrá levantar tu empresa, Dios podrá levantar tu financiamiento. Vamos, dáselo fuerte. Dios te va a dar sabiduría, y con ello tú podrás mantener la expansión. Dice la palabra que aquellos que retienen la sabiduría podrán ver riquezas, podrán ver honra, podrán ver la gloria de Dios. Lo más valioso que tú tienes es la sabiduría que viene de parte de Dios. Lo más valioso. Tú no puedes tener un centavo hoy en tu bolsillo, pero la sabiduría que Dios te ha entregado, esa sabiduría te va a llevar a alcanzar nuevos niveles. La sabiduría que Dios ha colocado sobre ti, que ha colocado en tu mente, que ha colocado en tu corazón, esa sabiduría te va a hacer levantarte mientras otros se quedan agachados. Porque mientras le dan la espalda a Dios, nadie podrá ser levantado y nadie podrá ser prosperado. Pero mientras tú estás inclinado en la presencia del Padre, mientras tú te quieres conectar con Él, así como lo hizo Salomón, después de 1000 holocaustos, logró que Dios le hablara, logró que Dios se conectara con él y le pudo conceder lo que en su corazón había. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, pero debes reconocer que quizás tu sabiduría hasta ahora no ha servido para eso. Dice la palabra que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría animal, diabólica, donde entran los celos, la contienda. Esa sabiduría hasta ahora a ti no te ha servido de nada. Estar peleando con la gente, estar celoso, estar envidioso, esa es una sabiduría demoníaca. De esa sabiduría no te estoy hablando hoy. Te estoy hablando de la sabiduría que viene del cielo. Esa sí te va a levantar, esa sí te va a llevar a nuevos niveles. Esa sí. Oye, no, lo estás recibiendo. Dile: esa sí me va a levantar. Y ya para terminar, debes actuar conforme a la sabiduría. Usted dirá: pero pastor, hemos hablado mucho de sabiduría, pero actuar conforme a la sabiduría es distinto. Salomón, y te voy a contar una anécdota. Yo hace como 8 años, cuando ayuné la primera vez, fue como la segunda vez, ayuné 7 días. Y esa vez Dios me habló mucho de la sabiduría. Y yo admiraba mucho a Salomón porque era un hombre sabio, de las decisiones que tomaba, de cómo se comportaba, de los proverbios que escribió, del libro de Eclesiastés, que hay cosas poderosas allí. Pero había quedado en mi incógnita hace 8 años el por qué Salomón, siendo sabio, pecó en contra de Dios, acostándose con otras mujeres, con mujeres extranjeras, levantando altares. Y yo le preguntaba en ese tiempo a Dios: Padre, ¿por qué Salomón? Si tú le entregaste sabiduría, ¿por qué pecaba?
¿No se supone que conoce lo que tú quieres? Que tú le revelas en su corazón los pensamientos más profundos. ¿Y por qué se equivoca? Primero porque es hombre, pero después de 8 años hice otro ayuno y pude dar con la incógnita que tenía durante 8 años. Y Dios me dijo: lo que pasa es que la sabiduría no termina de ser sabiduría hasta que se ejecuta. Tú puedes tener un conocimiento en tu mente, puedes tener un sueño en tu corazón, puede haber algo que esté gobernando y sea de parte de Dios, es genuino, pero hasta que tú no lo ejecutes, no es contado como sabiduría de parte del cielo. Tú debes comenzar a actuar conforme al conocimiento que Dios te da, conforme a la sabiduría que Dios te entrega. Cuando tú eres capaz de decir: hoy comienzo y levantaré mi negocio, hoy me levanto y haré algo nuevo, hoy comenzaré aunque sea sin un bolívar. Desde ese día tú te conviertes en un hombre sabio. Desde ese día tú dices: la sabiduría de Dios está en ejecución, la sabiduría de Dios está en acción. La acción es lo que te lleva. La acción. La acción, dile, repite conmigo: la acción es lo que me lleva a ser sabio. Dile: la acción concreta la sabiduría. La acción concreta la sabiduría. La acción. ¿Qué haces tú con saber mucho y no haces nada? ¿Cuánta palabra, pero no haces nada? Gente que se acerca: pastor, mire, tengo esta idea, y tengo esto, y tengo aquello, y va a pasar esto, y va a pasar aquello. ¿Y cuándo vas a dar el primer paso? ¿Y cuándo vas a comenzar con tu empresa? ¿Y cuándo la vas a registrar? ¿Y cuándo vas a hacer algo para poder levantar a tu familia? ¿Y cuándo vas a hacer algo para poder levantar a tu iglesia? En cuanto económicamente, ayudarla. ¿Y cuándo vas a hacer algo? Mientras no ejecutes, vas a ser solo conocimiento, vas a ser solo ideas, vas a ser solo alguien lleno de ideas. La gente te va a ver: sí, él sabe mucho, él sabe toda la palabra, se la sabe de tapa a tapa, sabe cómo hacer la finanza, sabe cómo ejecutar proyectos, pero él no lo ejecuta, sabe muchas cosas, pero la acción es lo que te va a hacer sabio. Salomón lamentablemente fue sabio en muchas cosas, pero en su vida personal fue un fiasco. En su vida personal fue un desastre. Y yo no quiero que en el pueblo de La Roca se ejecute esto. Yo quiero que tú puedas decir: yo soy de los que ejecuta. De lo que Dios está hablando hoy, yo lo voy a poner en marcha. De lo que Dios ha hablado en mi vida durante todos estos años, a través de mi experiencia, bueno, a través de esa experiencia yo voy a cambiar. Hay animales que son más sabios que los hombres. Las hormigas ahorran para los tiempos difíciles. Los conejos edifican sus casas sobre la roca. Pero el ser humano se sigue equivocando. Se sigue equivocando porque no es capaz de alinear su voluntad con la voluntad divina de Dios. El día que logramos alinearnos con Dios, ese día podemos levantarnos en la economía. El día que logramos alinearnos con Dios, ese día tú prosperarás en todas las cosas. Porque no es solamente en lo financiero. Dios quiere prosperarte en todas las cosas, pero es así como prospera tu alma. A la medida que prospere tu alma, en la iglesia habrán más empresarios. En tu casa, en donde tú estés, tú serás un hombre próspero. Tu familia, todo a tu alrededor prosperará. Pero mientras no ejecutes, si vienes los domingos, vienes los miércoles, algunos dicen: sí, yo conozco la palabra, pero no ejecutan. Dios ha puesto visiones en tu corazón, ha puesto sueños. Es hora de ejecutarlo. Repite conmigo: es hora de ejecutarlo. Dale un fuerte aplauso a él. Y ya para finalizar, ya había dicho que iba a finalizar, pero hay otra cosita. Y voy a finalizar con la historia de Jocabed. ¿Quiénes conocen a Jocabed? Estuve leyendo y meditando en esta palabra, y me pude dar cuenta que Dios colocó una unción en Jocabed. Pregúnteme: ¿cuál es esa, pastor? Primero colocó la unción de proteger a Moisés, el ungido, el hombre que iba a libertar a Israel de Egipto. Aquel que tiene esa unción de Jocabed no deja morir sus sueños, porque protege lo que Dios le ha entregado. A Jocabed Dios le entregó a Moisés. Quizás a ti Dios te entregó una empresa. Quizás a ti Dios te entregó un hijo espiritual. Te entregó un ministerio. Te entregó una iglesia. El que tiene la unción de Jocabed
protege. El que tiene la unción de Jocabed multiplica. A través de la protección a Moisés vino la multiplicación en el pueblo de Israel muchos años después, cuando la unción de Jocabed te arropa. Y esa unción que fue activada a través de la sabiduría que Dios le dio para proteger a ese hombre, esa misma sabiduría te la va a dar a ti. Va a haber multiplicación, va a haber reproducción. Pero sobre todo también, esto te lo voy a dar rapidito. El miércoles pasado yo prediqué de esto, pero me quedó aquí en mi corazón. Aquellos que tienen y se mueven bajo esa unción activada por la sabiduría, también pueden ser creativos. Aquí es donde te va a mover a ti. Cuando estaba siendo perseguido Moisés, porque el faraón había mandado asesinar a todos los niños en ese tiempo, los varones en especial, Jocabed escondió al niño durante 3 meses, pero ya no lo pudo esconder más. Entonces ella tuvo que activar el poder creativo de Dios en su vida y creó una balsa y creó algo a lo que llaman hoy Moisés, para soltar a Moisés en el río Nilo. Esa creatividad la llevó de estar en la esclavitud, la llevó a estar en un palacio. Porque cuando llegó Moisés a la mano de la princesa tomó al niño y lo dejó para ella y mandó a llamar a la mamá. Y la mamá, que antes estaba en la esclavitud, pasó a estar en un palacio. Quizás hoy tú estás en una esclavitud, quizás tú hoy estás sentenciado, pero la creatividad que se ha desatado a través de la sabiduría en tu vida te va a poner en un palacio, te va a levantar, te va a llenar las manos, vas a tener la educación y tus hijos al igual que Moisés. Pero hay propósito. Moisés fue educado por su propia mamá. Nadie esperaba eso, pero Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Quizás nadie espera nada de ti hoy, quizás nadie espera nada de ti, pero Dios tiene destinado cosas grandes para ti. No puedes desestimar los planes de Dios en tu vida. Todo lo que ha ocurrido es con un propósito. Y yo puedo ver Moisés levantarse, y yo puedo ver gente del reino levantarse, y puedo ver gente de Dios, oh Rabasea, tomar los planes y ejecutarlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso y colócate de pie. Oh poderoso.